Saludos amigos, con ustedes Julio Escudero, su programa Janampacha, Los Cielos Andinos. Esta vez vamos a entrevistar a Denis Dávila Picón. Él es candidato al doctorado en Psicología y director de la página web ciencia.p. ¿Sí? Ustedes pueden revisar la página, hay muchos artículos de divulgación científica, ciencia.p. Esta vez, este día, vamos a hablar con él algo tal vez polémico, con lo que podemos estar de acuerdo, también no. En este caso la filosofía, la llamada filosofía andina, en contraste con la llamada filosofía occidental. Desde el punto de vista geográfico, el Perú y América, Sudamérica y todo el continente americano está en la parte occidental del planeta Tierra. Pero desde el punto de vista cultural, digámoslo así, a veces cuando hablamos de la cultura occidental nos referimos solamente a cierto sector. Pareciese que nosotros no, desde el punto de vista geográfico, no estamos incluidos ahí. Pero dejemos que Denis Dávila nos explique un poco más sobre esto. Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy buenos días y gracias por... Más que entrevista, yo creo que esta es conversación. Una conversación, sí, un pequeño debate, porque te voy a tener que hacer algunas preguntas. Porque a veces es voy a poner un tema, en principio, fascinante, retador por su complejidad y por su historia. Claro. Y por lo que, digamos, porque nos compete a nosotros como miembros de esta comunidad andina, como personas, como intelectuales. Como trabajadores de la ciencia y la divulgación científica, digamos, nos compete rescatar este mundo andino. Esta comunidad andina amazónica, ¿no? Nos compete rescatar. Muy bien. ¿Y qué tenemos que rescatar, Denis? O sea, ¿qué hay que rescatar? Más que rescatar nuestra historia, nuestra cultura. ¿Tú crees que estamos, está en peligro o está, atrapada, apresada en algo para poder rescatarla? Sí, yo pienso que está en peligro por por el embate. ¿Está secuestrada la cultura? No tanto así, pero digamos que está olvidada. Por los mismos andinos, dado la influencia tremenda que ha tenido la cultura occidental en nuestros países, en estos países andinos. Porque en todas las universidades impera el pensamiento occidental. Llamado occidental. ¿A qué te refieres con el pensamiento occidental? Porque, como decía al principio, nosotros también estamos en Occidente, nuestro país está ubicado en Occidente, en el hemisferio occidental. Sí. Desde el punto de vista geográfico. Exacto, sí. Se considero a la filosofía y a toda la ciencia que nació, a partir de Grecia, ¿no? Ya, en Europa. Y se propagó por toda Europa occidental. Y esa, que no es solamente una filosofía, no solamente es una teoría, sino una forma de ver el mundo, una forma de plantearse problemas, una forma de actuar en la realidad, ¿no? Social, personal y a todo nivel. Esa visión del mundo ha llegado, al país, al Perú o al Ande, y se ha impuesto totalmente. Y sabemos por experiencia ya de que el occidentalismo ha caricaturizado todas las culturas con las que se ha relacionado. Y entonces, esa caricaturización, ha impactado tanto que al punto de que a muchas culturas los ha anulado. Los ha anulado y hace que a los miembros que pertenecemos a esa cultura de otra forma te sientas avergonzado de pertenecer. Exacto. Eso es una de las consecuencias a nivel personal, Sin embargo, ya el desarrollo de la ciencia actual, todo lo que se está descubriendo y lo que se están descubriendo son cosas realmente que están modificando toda la ciencia en general. Ya nos obliga a nosotros, nos da fuerzas a nosotros para empezar a pensar desde delante. Pensar desde delante como andino amazónico.
¿qué significaría desde el punto de vista sociológico, psicológico, pensar como un andino amazónico? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, pensar desde delante, porque desde nuestras vivencias, desde nuestra cultura, desde nuestra forma de ver el mundo, desde nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con la naturaleza, con los astros. Entonces, y en este caso, ¿cuál sería la ventaja? La ventaja de es dejar de pensar como occidental, como europeo, tal vez, dejar la filosofía de este lado y abocarlo más en este caso a la, digamos, a la cultura, a nuestra cultura. Yo pienso que no es solamente una cuestión ¿De ventajas? De ventajas o de empoderamiento, porque rescatamos nuestra identidad propia, sí. Sino también creo que vamos a impulsar el desarrollo de la ciencia en mayor dimensión. Porque con una visión X, cuando llegas a un lugar, anulas, digamos, seleccionas algunas cosas que están en relación con esa visión del mundo y dejas atrás otras. Entonces, eso es lo que ha pasado cuando han llegado, digamos, los occidentales y nos han dicho, ¿sabes qué? Tienen que hacer ciencia de esta manera. Entonces, todos empezamos a ver las estructuras que han construido, digamos, los antiguos andinos, que está relacionado con el sol. En cierta medida sí puede haber eso, pero digamos, nos hemos olvidado de su práctica social. Y en ese caso, la filosofía occidental, tú me estás diciendo que la filosofía occidental ha caricaturizado la ciencia andina y nos hace creer que solamente los andinos amazónicos solamente miraban el sol o se guiaban por el sol nada más para su práctica social. Algo así, algo así. La cultura andina ha caricaturizado la cultura y todas las culturas con las que ha sido... O sea, la cultura occidental, el resto de culturas. Entonces, en esa caricaturización nosotros hemos perdido porque ha sido una imposición tan fuerte que, como bien mencionas, nos ha hecho dudar del valor de nuestra propia cultura. Y de tal manera de que ahora los intelectuales están hablando, analizando la cultura del Ande a partir del occidentalismo mismo. Entonces, la cultura occidental es individualista, ¿cierto? La cultura andina es comunitaria. ¿No? La visión, digamos, se dice de que varios investigadores dicen que todo ha estado centrado en la agricultura. En la occidental, en el comercio, digamos, en el mercantilismo. Claro. Entonces, y uno de los cuestionamientos que yo siempre hago es, por ejemplo, que nos hacen también a los andinos cuando vienen y dicen de que la cultura andina nunca conoció la rueda. A mí me parece que es una forma muy pobre, peyorativa, aparte de peyorativa, muy pobre de analizar la situación. Nosotros tendríamos que cuán importante era utilizar la rueda, en el sistema económico, en el sistema económico, en una geografía tan accidentada, en donde la gente intercambiaba cosas, productos, alimentos, ropa, en fin, y la gente no necesitaba pues tener tantas cargas llevar tanta carga cuando iba de un lugar a otro, porque en el otro, hasta ahora, ¿eran autosuficientes? Claro que sí. Hasta ahora, cuando tú vas a andar por el Ande, tú nunca te mueres de hambre. ¿Cierto? Porque la gente sale con todo. Acá estás. Te dan de comer hasta... Además, yo una vez tuve esa experiencia, tuve que ir a pedir que por favor ya no me den más de comer. Entonces, te digo, hay que ver todas estas cosas en relación, digamos, a la cultura del Ande mismo. ¿No? Entonces, conversaba con un amigo que también es muy de la zona del Cusco, y en donde ellos se consideran solamente un elemento de toda una comunidad. ¿Y quién es más importante? Para ellos, la comunidad. ¿No? Y en base a ese vivir en común, digamos, se ha desarrollado un montón de actividades. Un montón de actividades. Entonces,
Yendo, por ejemplo, por los estudios de arqueoastronomía, en Ya. todas las construcciones se relacionan con el Sol, yo, si bien es cierto que puede ser, de todas maneras Ajá. Claro, el Sol como evidente, es un referente Ajá. definitivamente, porque para muchas cosas, sin ¿no? embargo, no solamente Pero en el el tema caso, del Sol. en el caso de la cultura andina amazónica, tú me dices que no utilizaron como único referente al Sol, no, pues, utilizaron también a la Luna. claro, porque ¿no? tú no podías, tú estás metido en Utilizaron árboles de- las estrellas también, Ajá. ¿no? Por ejemplo la Cruz del Sur, ¿no? Sí, tú estás metido en la selva, Ya, eres una hormiga en árboles de 50, 70 metros. ya. ¿Dónde está el Sol ahí? Exacto, y además uno sabe a veces ni por dónde sale ni por dónde entra, entre comillas, Exacto. entre comillas, Entonces, en dónde entra y En dónde la sale. época de siembra no llega con el sol, llega con el río, con las lluvias, con el calor, Con la floración de ciertas con la, especies, la floración, exacto. la aparición de ciertos animales. ¿no? Exacto, ajá. Hay una vida completamente diferente. Entonces, y cuando vas al Ande ves que hay ciertas alineaciones con algunas construcciones, Ajá. pero tú mira las construcciones y enfócate en el comportamiento de la gente, de toda esa comunidad. ¿Cómo utilizaban, digamos, yo alineo una tremenda, inmensa construcción al sol Ujú. y digo, ¿qué hago el resto del año? Me pongo a esperar de nuevo que venga el sol el próximo año. A ver, explícanos un poco a ver sobre eso. ¿Qué, Ya, qué hace exacto. desde el ¿Qué punto de hago? vista sociológico, psicológico? ¿Qué hace? Entonces la yo comunidad, digo, de que la alineación con el sol tiene un propósito más mundano, ¿no? A ver. más que religioso, más que agrícola, Ajá, claro. sino el uso de la luz en esos tremendos espacios cerrados. El uso de la luz. ¿Cómo iluminas tú, digamos, un tremendo espacio y cuando está todo techado? Si no había luz eléctrica y meter antorchas, pues es un problema. Implica un gasto. Implica un gasto de energía. Lógico. Entonces digo yo, ¿cómo eran esos espacios grandes, inmensos en esa época? Bueno, no han sobrevivido los techos porque eran de palma, ¿no? Claro, Porque eran de- sí, ajá. ya está bien. ¿Y cómo manejaban la luz ahí? ¿Todo era oscuro en todo el día? Con espejos de oro, Y yo no sé, pero yo digo que la función del sol ¿ya? no solamente está en la agricultura, sino también en solucionar algunos problemas prácticos de su vida cotidiana, Ujú, ¿ya? ¿no? Entonces falta, digamos, ver, analizar, digamos, esa vida cotidiana de la gente, para tener una visión más completa de todo. ¿Y eso qué uno tiene que hacer? O sea, ¿qué ciencia es la llamada, o qué científicos sociales, o sí, sobre todo sociales, ¿no? Son los Sí, llamados a hacer ese exacto. Ajá. Los equipos multidisciplinarios de trabajo. trabajo? Ahora ya, yo veo que los arqueólogos están solos, Ujú. pero ya es hora de que empecemos a trabajar de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria. Y dime, Para- tú como psicólogo también, y lógico como también, en cierta forma, sociólogo, la sociología acá en Perú está también occidentalizada. Totalmente, y está algo peor todavía, A ver, ¿por qué? porque solo te describe cosas sin historia. Y eso, Y cuando describes cosas sin historia es como si fueras un niño que está está coloreando una imagen que le dan en el colegio. Te has olvidado completamente de la historia. Entonces yo me pongo a describir las cosas que pasa en una barriada, se comporta, digamos, hay un grupo así, hay otro grupo así, eso no sirve absolutamente para nada. Ya. Pero si te vas a su historia ajá, ¿sí? y te pones a averiguar de dónde han venido, cómo han venido y por qué han venido, Ya. la Y, cosa cambia. se explicarías de una mejor forma por qué es el comportamiento actual. Exacto, ¿no? Porque hay mucha gente que ha venido de la selva, y yo vine de la selva porque no había absolutamente a dónde ir, más que ser narcotraficante o manejar un mototaxi. Ajá. Y en la sierra ha venido gente expulsada por las mineras. Ya, la minera Que se y han la apropiado. violencia que hubo un cierto también, Exacto. la guerra interna que tuvimos acá en Perú. Exacto, han venido expulsados porque la mejor manera de dominar a una gente es
quitándole sus tierras y mandándolos a una barriada de Lima en donde su vida dependa de un sueldo mínimo. Claro, o de la ayuda del gobierno, la subsidio del gobierno, ¿no? Ahí les ha agarrado del cuello a la gente, porque si la gente se queda con su terreno, se empodera, tiene poder. El terreno, la tierra te da poder. Entonces, por eso, cuando yo he ido a algunas conferencias de sociólogos, porque tengo interés también en eso, y he regresado más molesto porque me han pintado de color todo el cerro. Yo les digo, ¿y la historia de esa gente? Claro. ¿De dónde ha llegado? ¿Cómo han llegado? ¿Por qué? ¿Por qué han llegado? Lamentablemente que así está la sociología ahorita. Ahora, fuera de cámaras, conversábamos algo bastante interesante y polémico también, que tiene que ver con la ciencia y la concepción del tiempo. Me decías que el tiempo es uno de los mejores inventos occidentales en todo caso, ¿no? Porque fueron, pero no. Yo considero de que el tiempo como concepto y como, ¿cómo te digo? Como dimensión, es la mejor invención de la humanidad. De la humanidad, en realidad, porque los chinos ya lo utilizaban, los antiguos habitantes de estos lugares también tenían, digamos, un concepto del tiempo. Exacto. Si bien es cierto, tal vez un tanto diferente a lo que se considera como cultura occidental, pero han hecho uso no desde el punto de vista matemático, pero sí al menos desde el punto de vista psicológico, tal vez. Los matemáticos también lo han demostrado, creo, hace poco he leído algo. ¿Ah, sí? Ajá, y eso me ha reforzado, digamos, lo que yo ya tenía las sospechas de tiempo, porque el único, solo existe un tiempo, el presente. Pero la idea del pasado y la idea del futuro nos ha ayudado a organizar toda nuestra cultura. En realidad, a todas las culturas. Por eso, a la cultura humana en general. Entonces, el tiempo, digamos, tiene ese gran valor de haber sido, digamos, el organizador, y lo va a ser todavía por mucho tiempo. Sin embargo, hay que tomarlo ahora, hay que empezar a ver de otra manera. ¿No? Pero sin el tiempo no tendríamos historia. Por eso te digo, el tiempo ha sido una invención, la invención más grande de la humanidad. ¿Por qué? Nos ha hecho hablar del pasado, de la historia. Claro. Nos hace hablar del futuro. Claro. Y las profecías están basadas en el futuro, en el tiempo. En el futuro. Es una invención total. Claro. Como te decía, la fórmula del espacio es... ¿Cómo es? La velocidad del espacio del tiempo. Exacto. Entonces... ya hay científicos que están demostrando de que el tiempo ha sido una invención. Claro, bueno, es cierto. En unas secuencias anteriores entrevistamos a un profesor, también acá de San Marcos. Él tiene una teoría bastante interesante. La pueden ver en la entrevista al doctor Walter Cabrera. Y él, por ejemplo, dice que el tiempo no existe, y lo explica, ¿no? Y nos explica por qué, desde el punto de vista científico, matemático, el tiempo no existe, simplemente es una variable que se ha puesto para acomodar y tratar de explicar ciertos fenómenos. Eso es la invención, pues. Eso es la invención. Claro. ¿Cómo explica ciertos fenómenos? No tengo. Así como se inventó el cero, se inventó el tiempo, para poder explicar ciertas cosas, y no solamente explicar, organizar toda la vida humana, en todas las culturas. Claro, ¿no? Porque los seres humanos somos la única especie consciente de eso, consciente de su pasado y tal vez su futuro. Realmente no somos muy conscientes de esas cosas. Yo recuerdo que en el colegio, cuando estaba en el colegio, un profesor de filosofía, porque en ese tiempo, no sé si seguirá enseñando filosofía en el colegio ahora, en la actualidad, pero cuando yo estudiaba sí nos enseñaban, había un curso de filosofía, y el profesor, y recuerdo muy bien, que nos dio un ejemplo, ¿no?
un tigre siempre, desde el punto de vista histórico, un tigre siempre va a ser un primer tigre. Un león siempre va a ser un primer león. Un caballo siempre va a ser un primer caballo, ¿no? Mientras que un ser humano no siempre va a ser, desde el punto de vista histórico, no siempre es un primer ser humano, porque él es consciente de que atrás de él, o sea, desde el punto de vista histórico, hay alguien más, Sí, ¿no? exacto. Él está aquí, o nuestra cultura está aquí, porque alguien antes hizo algo para que se dé lo que se está dando ahora. Exacto. Y nosotros estamos haciendo ahora algo para que mañana pasado, de acá un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 10 años, se dé algo más, o sea, otro fenómeno, ¿no? El tiempo en la persona, sí tienes razón lo que dices, porque nosotros somos conscientes de eso, pero el tiempo en la persona, ¿cómo se mide? Se mide como experiencia. Es el tiempo psicológico. Exacto, como experiencia. La famosa flecha del tiempo, ¿no? Porque el tiempo psicológico es una de las 5 flechas del tiempo. Bueno, Ya, dicen que el tiempo sí. tiene 5 flechas, Sí. una de ellas es el tiempo psicológico. Exacto, ajá. El tiempo psicológico, lo que... pero en este caso no me refiero tanto al tiempo psicológico, porque el tiempo psicológico tiene sus pequeñas complicaciones. Bueno. Porque a veces, digamos, lo que percibes psicológicamente Sí. no es igual a lo que te mide un reloj, ¿no? Es diferente. ¿Cierto? Dices, oye, parece que he vivido una semana cuando... En situaciones extremas, Exacto. a veces el tiempo parece que se dilata. Exacto, se ¿no? dilata. Y en otras, en situaciones, pues, Ajá. de repente mucha alegría, tal vez, mucha voz, parece que Se va demasiado rápido. se contrae, ¿no? Se Exacto, contrae. entonces ese es el detalle del tiempo psicológico, pero el tiempo el que estamos nosotros acostumbrados en la física, sobre todo en la física, Ajá. y yo me refiero a ese tiempo. Ya, de acuerdo. Ese tiempo es la mayor invención del hombre. Muy bien. Quizás hay más que discutir en Claro, este claro. tema. Vamos en la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a detallar un poco más sobre Ajá. la idea que Ya. tú tienes sobre este gran invento de la humanidad, que es el tiempo. Regresamos. Bien, bienvenidos a esta siguiente secuencia de su programa Janampacha a los cielos andinos. Estamos entrevistando a Denis Dávila Picón. Él es director de la página web ciencia.p, es candidato al doctorado en psicología. Y estamos hablando sobre la filosofía, en este caso la filosofía andina, en contraste un poco con la filosofía occidental. Si bien es cierto que, repito, nuestro país, nuestro continente está ubicado desde el punto de vista geográfico en lo que se conoce como el hemisferio occidental. Pero, ¿por qué no nos consideramos, una vez más, Denis, por qué no nos consideramos como occidentales? ¿O por qué nuestra cultura no se la considera como una cultura occidental, pues, ¿no? Porque me decías que el origen de la cultura occidental tiene en Grecia, Europa, es cierto, ¿no? Y vino acá a América del Sur y se impuso a sangre y fuego, se impuso ese tipo de pensamiento, que por ser una filosofía bastante individualista, hasta dual tal vez, ¿no? Pero muy diferente y difiere mucho con la cultura, nuestra cultura ancestral, incluso la actual, ¿no? Incluso la actual, ¿no? Que es comunitaria, ¿no? Es solidaria, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Pero es cierto eso? Por supuesto que sí, ¿no? Hay mucha certeza. ¿O estamos también idealizando mucho también a la cultura andina? Yo no creo, más bien que estamos siendo demasiado modestos porque no hemos irrumpido en nuestras universidades para cambiar eso. Todavía estamos muy respetuosos de eso, pero creo que es el momento de ir. ¿Respetuosos o temerosos de volver a imponer o en este caso, sí, llámalo así, imponer nuestra cultura, la cultura ancestral? Yo le digo respetuoso porque... ¿Quieres ser un poco suave tú no, porque esto se tiene que demostrar con la evidencia científica. ¿No? Pero evidencia científica, digamos, el valor lo tenemos que demostrar nosotros mismos. Ajá. El detalle es que hay que ponerse a trabajar nosotros mismos, claro, con nuestra visión. Ahora, digamos, volver a poner sobre el tapete, digamos así, a nuestra cultura ancestral,
revivirla, ¿eso significaría dejar de lado a lo que se considera cultura occidental? ¿Ciencia occidental? No, en absoluto. Hay cosas muy... Porque si aplicamos el método científico, definitivamente... Por ejemplo, toda la tecnología que se ha desarrollado hasta ahora, formidable, ¿quién va a negar eso? En absoluto. Digamos, hay logros grandes que se han hecho y definitivamente que tratar de negar eso es absurdo, completamente absurdo. Claro. Yo pienso de que tenemos que ir, regresar a nuestra cultura con el fin de... Porque nuestra cultura con esta visión del mundo occidental ha sido caricaturizada y olvidada. Entonces nosotros tenemos que volver a eso para revalorar, porque yo considero de que acá todavía falta mucho que hacer y se van a descubrir cosas que van a cambiar completamente o en gran parte la visión del hombre y del mundo en sí. Hay mucho trabajo que hacer. Ahora, la pregunta es, una vez creo que ya la hice, pero quiero volver a preguntar, ¿por qué y para qué? ¿Por qué? Porque en principio vamos a rescatar un saber ancestral, vamos a desarrollar más ciencia y vamos a, digamos, a avanzar un poco más en el conocimiento de nosotros mismos. Porque los grandes dilemas de la humanidad es preguntarnos de nuestro origen. Ajá, ¿cierto? Y casi todos miramos al cielo, nosotros hemos venido de Orión o hemos venido de las Pléyades, de la no sé de dónde. Pero todavía nos falta mirar más acá, a nuestra misma cultura. Ya, dime. Cuando tú viajas por la Sierra Sur, por ejemplo, ajá, sí, hay cosas impresionantes que tú no te explicas. No tienen ninguna explicación científica. Tal vez mitológica sí, desde el punto de vista cultural. Sí, pero hay evidencias, digamos, de uso de tecnologías altísimas, altas tecnologías. ¿Cómo cuáles? Como cuando tú encuentras un corte ahí frente a un cerro que está frente a Sacsayhuamán. ¿Ya? Hay unos cortes hechos con una precisión tremenda. Milimétrica. Claro. Bien cortados así. ¿Con qué han hecho esos cortes? ¿Que con cincel y nada? Pareciera que fueron hechos cortes con láser. Bueno, pareciera, porque no hay evidencia de que de una sierra. Ajá. Y para que tú cortes en un bloque un pedazo, así como cortaras un queso, ajá, sí, ni siquiera en el queso te sale bien, porque te das cuenta que el cuchillo te deja una marquita, ¿no? Sí, pero estos no han sido cortados con tal precisión, ajá, que no hay rastro de que se haya pasado. Esas ranuras. Sí, exacto. ¿Cómo llamarlo? De ese corte que ves tú cuando cortas algo, te deja una evidencia de que el cuchillo ha pasado un poquito. Ajá, ya. Pero esto no tiene así, tiene exacto. Pero alguien te podría decir, bueno, pues eso ha sido pulido luego. Pero ¿qué sentido tiene cortar algo así y luego pulirlo tremendamente? Para dejarlo ahí, ¿no? Claro, y además los bloques son muy grandes. Ajá. El pulido no siempre te va a salir, sí. Pues si alguien pusiera funde de que, digamos que tengo este tremendo bloque de piedra y utilizo otra piedra pequeña, como hay unos videos, ¿no? Donde está el indígena o el trabajador está puliendo, ¿no? Puliendo, ¿no? Ahora, ese pulido no va a ser uniforme. Exacto. Tiene que haber alguna máquina ahí. Claro. Para que es más, ¿cuánto tiempo te lleva pulir esto? Horas, hombre, definitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos pulir una roca de ese tamaño, en horas, hombre, bastante, ¿no? No sería económico. Por supuesto que no. Sin embargo, lo han hecho. Claro. Se nota que ha habido experticia en esos trabajos. En el Coricancha, por ejemplo, tú ves la precisión de los cortes de la piedra. Pero incluso hay rocas, o sea, por los cuatro costados, hay bloques de piedras que tienen formas que da la impresión que hubiera sido, se conoce en construcción como un vaciado, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Eso lo vi en Sacsayhuamán, en donde
cuando tú colocas, por ejemplo, sacos de arena uno sobre otro, Ajá. Te das cuenta de que en las uniones hay Una pequeña, Ajá. digamos, pequeño- se abomba. como abombado, así, Ajá. tac, tac, tac. En Sacsayhuamán se ve eso. Ajá. Entonces parece que ¿Cómo esas se- piedras... bueno, la verdad en el término no sé exactamente, pero sí efectivamente digamos que veamos, o sea, como que- si fueran, como si se hubiesen puesto barro Ajá. una sobre otra y queda una pequeña diferencia así como abombadito Claro. en las uniones. Digamos que aquí Y- tenemos dos uniones, o sea, una Ajá. roca, y quedaría más o menos de esta forma, ¿no? Exacto, ajá. O sea, así más o menos de esta forma, ¿no? Sí, O sea, aquí exacto. está la roca y queda más o menos Exacto. de esta manera, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que parece que esas se ha puesto masas de tierra ahí, Ujú. suave o líquida, no sé. O sea, esa Ah. roca alguna vez estuvo en un estado semisólido. Exacto, algo así, algo así. Ya, bueno, O quizás será por el tiempo que está ahí, aquí de Claro. esa forma. pero no se ha Pero investigado en realidad eso. no se ha investigado desde esa O sea, no tiene una explicación, digamos, científica occidental, por llamarlo así también. Acá, en realidad, en esa parte estoy bien cierto, eso ha sido caricaturizado también, pues Por cierto, eso, por y- la ciencia occidental, ¿no? Ahora, hace poco está circulando por internet un video donde he encontrado, por ejemplo, un humanoide, Ah, ya. y Sí. acá en Perú, en Nazca, ¿no? Exacto, sí, sí. Aparentemente, por los investigadores que están ahí atrás de todo ello, pareciera que no es un fraude. Así es, yo también he estado averiguando, me ha gustado mucho el video. Ujú, Sin embargo, nuestro afán científico ujú. nos lleva a investigar, a buscar, digamos, los puntos flojos de ese video, de ese estudio. A ver, desde el punto de vista científico occidental, a ver, dime, ¿cuál es el punto El flojo? punto de vista occidental no te lo va a aceptar Ah, y ya. no lo está aceptando hasta Ya, ahora. de acuerdo. Hay mucha gente que le está diciendo, oye, ese es un fraude. Ajá. Bueno, yo también que tengo el punto de vista occidental, digo, puede ser un fraude, pero vamos a buscar más, vamos a investigar más. La historia. Ajá, hay que ir a la evidencia, hay que ver, hay que comprobar todo. Y hasta ahora lo que he encontrado es de que todo parece verídico, Claro. ¿no? Y de ser verídico, ¿qué implicaría desde el punto de vista sociológico, Digamos más filosófico que y psicológico? más científico, digamos. Y bueno, va a tener implicancias en varias cosas, pero por lo pronto científico. Ya. Va a cambiar una visión de la humanidad de manera considerable. Mm, Y yo pienso más aún de que en el Perú se van a descubrir más cosas que van a contribuir a ese cambio completo. Totalmente esa visión de la historia. De la historia de la humanidad, quiénes somos, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta esto, ¿no? En el Ande está el tema. Ya. En el Ande hay todavía cosas inexplicables, ¿no? Sobre todo desde Cusco hacia Bolivia. Ajá. Hay cosas impresionantes que nadie lo puede explicar. ¿Pero por qué no lo pueden explicar? Porque todos estamos viendo desde el positivismo occidental, El famoso. desde que lo que puedes encontrar y ver es ciencia. ¿Ah? Desde nuestras destrezas y desde la tecnología occidental misma, Ajá. no consideramos la posibilidad de otro tipo de tecnología que puedan haber contribuido al desarrollo de todas esas estructuras y esas sociedades. Interesante, otro tipo de tecnología, ¿no? Otro tipo de tecnología que no sea occidental, pero que se haya utilizado, que haya sido descubierta y utilizada, ¿no? Acá por las culturas antiguas. Por supuesto, y eso es evidente, porque tú no te explicas cómo esos inmensos bloques Ajá. han sido cortados con tanta precisión. Y en donde se supone que no había ni láser, no había ni siquiera una sierra de diamante. Una que te sierra de pudiera- lógico, no había electricidad, Entonces, no había... exacto, no había nada de eso. Ujú. Pero, Se más? supone, se supone. Se supone. Entonces, Ujú. ¿qué más tenía? En fin, pero
Por eso digo de que tenemos que ir a investigar eso, pero ya no tiene que ir solamente el arqueólogo, tiene que ir el sociólogo, el psicólogo, para analizar el comportamiento que genera, que digamos que, o inferir qué tipo de poblador ha hecho cierto tipo de trabajo, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en una piedra, en el Coricancha, por ejemplo, esa precisión con la que tú cortas, ahí hay destreza manual. Claro. Probablemente una tecnología que corte. Y en esa tecnología hay inteligencia ya aplicada. Hay ingeniería. Hay ingeniería. Esa es inteligencia aplicada. Claro, matemáticas avanzadas. Eso es inteligencia aplicada. Y hay comportamiento humano. ¿Quién se ha dedicado a cortar esa piedra? Eso no la has cortado en 2 horas. Claro, y además, ¿para qué cortarla? Por eso, has construido toda una edificación. ¿Y para qué has construido esa edificación? Eso es otra cosa. Eso es sociología, psicología. Entonces yo digo de que eso visualiza, digamos, sociedades avanzadas o dominadas por la religión o por un poder político bien fuerte. Pero yo creo que ninguna religión o poder político alguno podría influir tanto en una comunidad si a esa comunidad tú le das un objetivo como comunidad. Si no la haces sentir parte de una comunidad. En principio todos los estudios que te llevan ahora nos llevan a los ritos. Y eso es religión, es parte de la religión. ¿no? Una explicación mitológica, por ejemplo, una explicación al origen de su cultura, al origen de su población, te permite identificarte con... Sí, pero la religión es un móvil poderoso para que hagas cosas más allá de tu propia capacidad. Claro, ¿no? Eso lo dice Harry. Tú solamente imagínate, es un libro, Caníbales y Reyes, si no me equivoco. Tú que vives con tu familia, estás formando tu familia, ¿se te ocurriría cargar una piedra siquiera de 10 kilos a ponerla en la punta del cerro? No. En absoluto. Claro. Y todavía por un riesgo, así como para ir a construir Machu Picchu. Claro. Bueno, en el Machu Picchu han jalado piedras de ahí mismo, porque ahí hay restos de piedras. Ahí una cantera. Ajá. Sin embargo, has acomodado piedras pues en un abismo de 2000 metros hacia abajo. Cierto, cierto. Entonces, ¿qué necesidad has tenido tú para hacer eso? O tienes un poder mayor que según tú te está observando y te pide que lo hagas, o tienes un político que te está diciendo hazlo porque si no te corto el cuello. Sí, pero para que ese político tenga ese poder, es una sociedad completamente organizada, políticamente organizada, y que no está sola, que está en conflicto con otras, porque para ir a construir pues en un cerro que no tiene sentido cuando se puede construir en otro lugar. Claro. Quiere decir de que se estaban protegiendo de algo o alguien. O quería estar cerca de alguien más. Del cielo, pues. Por eso te hablo de la religión, ¿no? Yo estoy completamente seguro, ojalá que pueda ir, no sé si pueda ir, pero voy a lanzar una hipótesis a los arqueólogos, que vayan alrededor de Machu Picchu, en ese abismo. Hay gente ahí, hay restos ahí de gente que ha caído por esos abismos. Un resto de personas. Resto de gente, de trabajadores que han estado ahí colocando las piedras y se ha caído por ahí. Pero ya han pasado como 500 años, 600 años, de repente un poco más, pero hay restos, los huesos duran un montón. Pero un clima tan... Debe haber algún indicio de que hay gente que se ha caído por ahí construyendo eso. Porque... De que se han caído, sí, me imagino que debe por haber eso caído, te digo, ajá. ¿no? Pero... Entonces, ¿cómo tú te vas... tú, una familia agrícola, tienes todos tus bienes como para mantener a tu familia, te vas a ir a construir una cosa en donde corres el riesgo de que si te resbalas, te vas 2000 metros abajo. Entonces, ha habido una organización política o religiosa, o una comunidad organizada de esa manera, que ha construido eso. Al menos en la cultura de la ciencia occidental, por ejemplo, explica el caso de la construcción de las pirámides de Egipto, que fueron hechas por esclavos. Y en el caso de la construcción de la muralla china, que también fueron hechas por esclavos. Y no hizo mucho acerca de qué
qué categoría tenían estatus o qué estatus social tenían los trabajadores que hicieron Machu Picchu, no se habla mucho, pero se supone o se infiere, ¿no?, de que fueron también hechos por esclavos. Sí, es ¿no? probable, por eso te digo, de que aquí en el Ande han habido sociedades avanzadas, porque para que tú esclavices a alguien, ¿quién necesitas? Tienes que tener un poder político bastante fuerte. Exacto, ¿no? Entonces, yo me refiero a ese hecho, porque acá dicen que solamente ha habido gente subdesarrollada que no ha tenido capacidad de nada. Para nada. Acá han habido sociedades muy desarrolladas, tan avanzadas como en Egipto, y más antiguas que Egipto todavía. Es cierto. Y eso se está descubriendo. Sí, acá se descubrió la agricultura. Ajá. ¿No? Hace 7000 años ya estaban trabajando la agricultura. Y en Egipto hace 3000 años. Claro. En fin, hay que meterse a investigar más el Ande con una visión andina de nuestra cultura, dejando un poco de lado ahí el positivismo que te lleva a contar las cosas y ponerlo en porcentaje. Hay que ir e interpretar desde el mundo andino las cosas de nuestro Ande. Pero no estaríamos cayendo también en este caso, si estamos formados, los científicos, estamos formados desde el punto de vista con la visión occidental, cuando vamos al Ande, no corremos el riesgo de seguir imponiendo ese tipo de visión. Exacto, por eso yo mismo te digo, yo que estoy hablando de esto, llevo ya esa en mi ser, ¿no?, esa forma de ver. Sin embargo, si empezamos a hacerlo ahora, quizás nosotros no seamos tan perfectos, pero van a venir otros que han nacido ahí, han vivido ahí, y van a hacer lo que nosotros estamos planteando ahora. Nosotros todavía tenemos un montón de problemas. Claro. Y es más, a veces yo me voy y no sé comer ciertas cosas, digo, ¿por qué? Porque tengo la imagen de la pizza en mi cabeza. Claro. En absoluto. Entonces yo digo, o sea, a pesar de eso, vamos. O sea, tú te presentan ahí tu papa amarilla con tu huacatay, tu huacatay, y estás pensando en la pizza ya de determinada marca ahí en Lima. Exacto, eso es lo que pasa. Y me pasó cuando fui a comer a Ayacucho, nos fuimos a comer y pedimos pizza y nos dieron pizza con leche, con queso de cabra. Riquísimo, pero... Entonces, eso nosotros ya llevamos eso acá, ¿no?, en nuestra cabeza, como nuestra práctica misma. Pero sin embargo, como si vas a cultivar la ciencia y de manera coherente, tú tienes que hacer las cosas a pesar de tus propias trabas. Eso es la actitud científica. A ver, eso para las nuevas generaciones, porque este programa está dirigido a ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer en todo caso? A ver, tú que eres ya un hombre experimentado, un hombre recorrido. No tanto, sí, pero sí, una de mis preocupaciones... ¿Cuál sería, en este caso, qué le dirías tú, en este caso, al escolar que está viviendo, no sé, en este momento, al profesor que nos está viendo también en estos momentos? Yo pienso que los escolares peruanos tienen un potencial inmenso. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, la propaganda occidental, televisiva, que está de moda con cierto tipo de ideologías que dicen mente abierta, tener tu mente abierta. ¿Eso sería lo correcto? Entre comillas, tener la mente abierta. Bueno, en cierto modo sí, pero el detalle de... Tengamos la mente abierta en todo caso para aceptar nuestra cultura. Yo le digo más que... porque muchas veces rechazamos, a veces hay vergüenza de los niños jóvenes, no lo sé, pero hace años, de hablar el quechua, por ejemplo, hablar su idioma materno, ¿no? El detalle es para los que vienen a Lima. Exacto. ¿no? Bueno, yo también llegué a Lima. Pero los que están viviendo en Lima están completamente occidentalizados. Alienados, ¿no? Entonces lo que hay que rescatar es a la gente que está llegando o que está ahí, o que todavía tiene, digamos, esa cultura en sí misma, para que ayudarla a sacarla, a ponerla en valor y que ellos mismos, empoderar a ellos mismos para que lo expresen,
Claro. Y eso se hace a través de la ciencia, a través de la cultura, del arte. El arte es importantísimo, el arte. La expresión artística. Yo sostengo de que tanto la ciencia como el arte son lo mismo, porque la ciencia es una forma de arte, ¿no? Entonces... ¿Y el arte es una forma de ciencia? Digamos, es el goce Ya. de la ciencia, por decir, se me ha ocurrido recién ahora, pero digamos, es sentirte, digamos que el arte es... ¿Te da una identidad? Es sentirte orgulloso de lo que eres, de tu identidad. Ya. Y por eso digo de que la ciencia nunca debe estar, al menos en Perú, nunca debe estar separado del arte. Tiene que haber... Ahora, hablamos de un poco de arte, tal vez estamos hablando de ciencia. ¿Qué te parece tú el arte occidental? ¿Te parece muy frívolo en algunos casos? Sí, no, en algunos casos, pero tampoco podemos generalizar. Hay cosas muy interesantes. Te quiero preguntar así, eso es una pregunta muy personal, sobre Picasso, por ejemplo. ¿Qué te parece las pinturas de Picasso? En lo personal, ¿quieres que tenga mi apreciación acá en público, ¿no? En vivo? No en vivo, pero ¿quieres que tenga mi apreciación de Picasso? Bueno, no sé, puedes expresar. A mí es una porquería. Perdón con aquellos que amen a Picasso, pero para mí, pero en lo personal, es una distorsión total del ser humano, ¿no? O sea, pintar a los rostros humanos con cuadros y eso, una distorsión tremenda, ¿no? Y para mí, personalmente, no me agrada, no me gusta. O sea, no me gusta observar ese tipo de expresión artística. Depende de cómo lo mires también. Pero obviamente veamos las pinturas de Van Gogh o de Monet, ¿no? Ellos, por ejemplo, o de Rembrandt, ¿no? Sí. Totalmente diferente, ¿no? El otro que no me gusta, por ejemplo, el Greco tampoco me gusta, ¿no? Ya. No me gusta. Demasiado solemne, demasiado frío. O sea, si bien es cierto que son pinturas sagradas, pero es un poco frío, lo veo, ¿no? Mientras que las de Van Gogh, por ejemplo, si bien es cierto que no vendió ni una pintura durante toda su vida, pero son vivas, o sea, hay luz, hay movimiento. El occidentalismo en el arte, digamos, hay mucho marketing. Sí, ¿no? ¿No? Y eso es complicado. Han hecho experimentos en el Louvre, en Francia, Claro, París, y en donde han puesto una pintura hecha por un niño, así nomás, con otra que hizo con un pintor abstracto. Y no hay diferencia, ¿no? Y la gente no la ha logrado diferenciar. ¿Cierto? E incluso hay una película francesa que se llama El Mejor Amigo. Ahí tú ves como es una forma de protesta, por ejemplo, en realidad en parte de la película, es muy buena la película, ¿no? Muy buena, de cómo, por ejemplo, logran vender en $40.000, no recuerdo el monto, pero una suma muy alta, una pintura hecha por el empleado del empleado de ahí, del señor ese que la había contratado, porque le dice, ¿y esto por qué vale? El empleado le pregunta, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, porque es arte. Sí, ¿por qué tiene que ver eso? Entonces él agarra y compra pinturas y el costo, algo de, entre comillas, algo, no recuerdo el monto, pero algo de $5 o $10 ponte, ¿no? Algo así. El costo total de la pintura. Pero el mismo dueño, como era un, entre comillas, conocedor de arte, lo logró colocar en miles en esa moneda, ¿no? En miles de dólares lo logró colocar. ¿Por qué? Porque llamó a un especialista en arte y como se supone que el otro señor, el que lo estaba ofreciendo era un rico y millonario, el especialista en arte le dice, lo ve la pintura, y dice, bueno, esto puede valer miles y tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente por el famoso prestigio. Sí, por eso, ¿no? Por eso te decía, hay mucho marketing ahí, y claro. Así es que... dime, en este caso, regresando ya, bueno, tu apreciación de Picasso para pasar... bueno, yo también tengo algunos reparos, ¿no? Y me es bien difícil destrabar el marketing del arte mismo. Me es bien complicado. Sin embargo, cuando logro ir a una exposición de arte, algunas veces voy, últimamente no voy porque estoy encerrado en mi casa,
hay pinturas, esculturas que realmente te impactan. Y yo digo, ahí siento el arte. Bueno, mira, pero el personal el arte abstracto no me llama la atención. No, incluso pinturas abstractas, tú sin interpretar nada, al menos yo hago eso cuando no trato de interpretar nada, sino observo y ver cómo me impacta. Y algunas, efectivamente, que dije, oye, este tiene algo. Entonces, yo no soy experto en arte, bueno, para nada. Pero sí, pero digamos, una opinión sobre pero sí tenemos opiniones, y es más, yo promovería, aparte de la ciencia, el arte. Porque el arte empodera. Y dentro del arte, ¿cuál sería en nuestro país, cuál sería la que por donde podemos empezar o continuar en todo caso? Porque en cuanto a danzas, tenemos arte en todos lados. En nuestro país es muy rico. En Puno, por ejemplo, es una religión. La humanidad es, la persona humana es artista en todos lados. En la selva, por ejemplo, esos de los shipibos, claro. Excelente. Claro. Excelente. Es una forma de plasmar su realidad, ¿no? Por supuesto, de su visión. Porque en las danzas, otras cosas que por ejemplo en las danzas no me gusta, por ejemplo lo que se conoce como danza moderna, cuando se mueve, el artista se mueve, no sé, pues se mueve de diferentes formas y la verdad no sé qué cosa quiere expresar personalmente, ¿no? O sea, no le entiendo, ¿no? Perdón una vez más por las personas que les agrada y tienen una opinión favorable a ello, y eso, ¿no? Esa es mi opinión. En cambio, hay las otras danzas en las que sí te expresan algo, por ejemplo, en el caso de las danzas peruanas, donde te expresan la cosecha, te expresan el enamoramiento, por ejemplo, a la pareja, la búsqueda de la pareja, te expresan una actividad que hace, en este caso, la comunidad, ¿no? Son tipos de arte, pues unos están más relacionados con su práctica diaria, claro, con sus vivencias, y otros están más orientados a lo abstracto, claro, ¿sabes? Claro. A lo abstracto, que en la mayoría de veces que he ido y con la gente que he ido, que no han sido gente como yo, ha sido gente mucho más conocedora de él. También he dicho, no entiendo nada. Bueno. Entonces, pero hay que promoverlo, porque al menos nuestro país necesita empoderar a la gente. Y eso da valor agregado a que sean capaces de expresar su cultura, a pelear por ella, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos ahorita. Y que entren a la universidad, no a comer pizza, sino que traigan, que traigan el choclo con queso que tanto me gusta. Bueno, en San Marcos, en el comedor universitario, que yo sepa, al menos cuando yo estudiaba nos daban quima, por ejemplo, ¿no? Ahora no sé si les seguirán dando, pero nos daban quima, ¿no? O sea, nos servían quima, ¿no? Entonces, claro, la preparación no era de la más óptima, hay que reconocerlo, y otro tema es el arte y digamos la ciencia y la religión, que me parecen discusiones absurdas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son dos formas de ver el mundo, de explicar la realidad. Son dos formas de actuar en el mundo. Dos formas de actuar. ¿A qué te refieres con dos formas de actuar? Por ejemplo, te menciono como un ejemplo, y un ejemplo de uno de los grandes de tu profesión, de tu disciplina. A ver. Gregor Mendel. Bueno, claro, era un monje, un sacerdote, ¿no? Un monje, ¿no? Ese hombre hizo ciencia a pesar de su religión. Y Copérnico también, ¿no? Copérnico, Galileo. Claro, bueno. En absoluto. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la religión? Son dos formas de comportarse. Y yo tengo que hacer mi ciencia a pesar de mi profesión o de mi creencia religiosa. Y estos hombres lo han hecho. Y hasta ahora lo siguen haciendo varios científicos. Claro. Claro, bueno, el Vaticano tiene un observatorio astronómico, por ejemplo, sí, ¿no? Tiene astrónomos, ¿no? Entonces, pero ese es el reto del científico, pues. Ese es el reto del científico, de que cuando vayas y observes algo, no pongas primero tu religión. Ahora dime, mira el objetivo científico de tu. Ahora dime, tú como psicólogo y estudias de la sociología, ¿qué piensas del ateísmo? Es otra religión. Otra religión, ¿no? Sí, coincidimos en esa parte, sí, porque también muchos ateos defienden su posición de una manera hasta fanática. Por supuesto.
En el caso del científico no podemos estar tan fanática y hasta a veces con odio también. Exacto, ¿no? En el caso del... Si tú mantienes la actitud científica, Ajá. antepones, digamos, a ese conflicto el respeto. Lógico, bueno. Porque de repente mi visión está tan mal y el otro señor tiene la razón. Eso es, a ver, vamos a averiguarlo, vamos a probarlo. Ese es el reto. Ahora, algunos científicos que se consideran ateos, bueno, algunos incluso acá en la universidad, ¿no? Conozco a algunos de ellos, se consideran ateos, muestran una falta esa parte y ahí lo pegas lo que voy a decir. ¿Qué pasa? Es un 747 o un 777 O un DC-10. ya, muy bien. Muestra una total falta de respeto por las personas creyentes, bueno, en un Dios, ¿no? En Dios. Bueno, Las consideran como personas ignorantes, le dicen así, personas son ignorantes porque tú crees en un Dios. Pero la pregunta es, una vez más, es una falta de respeto, entonces, en cierta forma, ¿no? por supuesto que sí, yo lo llevo por ese lado. Están siendo tan fanáticos como Exacto. el otro, ¿no? Exacto. Y no estás diferenciando, digamos, bien tu propio trabajo. Claro. ¿No? Porque si yo me tengo, por ejemplo, si yo me voy a una institución, o si yo encabezo un grupo de investigación, ¿Ah? voy a llamar a la gente que más considero capaz, ¿no? Capaz Ese de trabajo. desarrollar ese trabajo de Ajá. investigación. A pesar de que pueda haber ahí un religioso. Ujú. Porque la meta no es ir a rezar, Claro. la meta es ir a Descubrir. descubrir, investigar. Descubrir y explicar Exacto. determinado fenómeno, Ajá. ¿no? Así es que nosotros nos concentramos en el objetivo y aunque sea musulmán, judío, cristiano budista, o lo que sea, budista, eso no es mi problema, el problema es el objetivo que estamos buscando. claro. Entonces, yo lo llevo hacia allá, ¿no? Ahora, mira, tocamos un tema bastante importante, la religión, mira cómo es, ¿no? Bueno, contigo se puede hablar un montón de temas en realidad, ¿no? Sí, a veces cuando nos ponemos a conversar, Soy muy hablador. nos ponemos a conversar también, nos podemos, ¿te acuerdas? ¿No? Podemos hablar sí. así un rato, ¿no? En la religión, ¿cómo a nuestra cultura andina amazónica, su religión, cómo se llama su religión? ¿Tiene algún nombre? ¿Tiene algún nombre? ¿O no se le ha catalogado con ninguno alguno? De ese tema, ese está relacionado, digamos, sí tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, ¿Ya? tiene un nombre. Tal vez nuestro amigo Américo sepa algo. O sea, Es Américo. probable, es probable. Entonces, el detalle es que todo es, la religión, si es posible llamarse religión, ¿Ya? está relacionado en principio con su vida en comunidad, ¿Ya? con su relación Con el cosmos. con la naturaleza, Su cosmovisión, ¿no? ajá, ¿Ya? con los cerros, los apus, Ah, ya, claro, ajá, ¿cierto? con las lagunas, el agua, Ajá, sí, cierto. con Con las cochas, todas, ¿no? Las cochas. exacto, ajá, y su relación con ellas, en donde la persona, el andino, es parte de todo eso. A él nunca se le hubiese ocurrido clasificar las cosas entre artificial y natural, ¿no? Porque nunca se ha considerado artificial, sino parte de esa propia naturaleza. Se considera parte de la naturaleza. No es, y en el occidentalismo decimos entre artificial y natural. El occidentalismo de la región occidental le dicen domina la naturaleza. Bueno, ya está escrito en un libro bastante famoso, ¿no? Que el hombre está para dominar la naturaleza, Ajá. mientras que, o sea, tiene que salir de ahí Ajá. para dominar la naturaleza, mientras que en la religión andina no es así. No es así, soy del parte todo. de ese ecosistema, de esa cosmovisión, que también hay un problema con eso. Pero digamos, y defines la forma de relacionarte con ella.
desde el occidente te curan una enfermedad, ¿Ya? te meten una pastilla, una sustancia X para matar los bichos. Sí, Matar los bichos. claro. Pero en el caso del ande, sencillamente dicen para sacarlo entonces la visión es Claro. diferente. No matas a nadie, sencillamente le pones en el lugar que corresponde. Y que no Lo se saca de tu cuerpo simplemente. Ajá, exacto. En cambio, en la medicina occidental, en este caso, a mata a eliminar, los bichos. matarlo. Ajá. Y ahí se observa, digamos, una tremenda diferencia entre las dos maneras de ver o de relacionarse con la naturaleza. Con la naturaleza y con la vida. Con la vida. Ajá. Entonces, por eso te digo, nosotros tenemos que meternos más adelante y rescatar toda esa riqueza cultural que hay en todos los rincones de la gente, de la gente misma, de Claro, las comunidades. Claro, claro. Y me parece que ya es tiempo que hagamos esto con más fuerza. Eso es uno de los propósitos de Ciencias P, que todavía no Claro. lo puedo hacer porque es costoso, pero todavía creo que me van a quedar unos años más de vida para poder Pero de repente, seguir trabajando en el tema. pero de repente alguien se anima por ahí a apoyarte, digamos, voluntarios tal vez, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Algunos que quieran escribir, tal vez ahí. Efectivamente, les editar. invito a escribir si es temas del ande. Ya me han mandado varios, pero también he caído en la cuenta de mi visión occidental del mundo. Ajá. Ahora sí ya me he revelado totalmente, Claro. porque les he rechazado Ah, y me ha dolido después, pero te vas a reivindicar. voy a reivindicar y creo que tenemos que poner en valor nuestra cultura, Claro. nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestro arte. Muy bien. Muy bien. Se acabó el tiempo. Bueno, entre comillas, se acabó. El tiempo continúa, ¿no? El gran invento de la humanidad continúa. Pero esta secuencia tenemos que llegar a un fin. Una vez más, ha sido grato conversar con Denis Dávila Picón. Él es director de la página web ciencia.p, que se dedica a lo que es la divulgación científica. Bueno, conmigo, con Julio Escudero del programa Hanan Pacha Los Cielos Andinos, será hasta un próximo programa. Hasta luego. Hanan Pacha, los cielos andinos y el universo de hoy. Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo. Financiado por el Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, Innóvate Perú, de acuerdo al contrato 073, NIPT 2015. In Memoriam. Astrónoma María Luisa Aguilar Hurtado.